Sí. Entonces, los átomos están formados por protones y neutrones en su núcleo y en las órbitas, entonces tenemos a los electrones, ¿no? Entonces, cuando un átomo por diferentes causas, o bueno, y naturalmente los átomos sabemos que están perfectamente formados de tal manera que la carga de los electrones se anula con la carga de los protones, ¿cierto? Cuando por alguna causa estos electrones se pierden o se ganan, ¿sí? Entonces va a haber una descompensación de las cargas. Cuando tenemos un átomo que tiene una descompensación en sus cargas eléctricas, entonces sabemos que a eso es lo que le llamamos un ion. ¿Ok? Un ion es sencillamente un átomo que tiene una descompensación en sus cargas eléctricas. La pérdida o ganancia que tiene un átomo de esos electrones, entonces va a generar que el átomo pueda estar cargado tanto positiva como negativamente. Cuando él pierde electrones, entonces va a quedar cargado positivamente. Pero cuando gana electrones, entonces queda cargado negativamente. Sabemos que un ion o un átomo que tiene una carga negativa, entonces lo llamamos un anión, ¿no? Y cuando tiene cargas positivas, es decir, cuando ha perdido electrones, entonces lo llamamos un catión. O sea, anión es porque tiene carga negativa y catión porque tiene carga positiva. ¿Ok? Esta descomposición de las cargas, entonces es lo que nos va a formar las cargas eléctricas y a partir de ellas, entonces se forma la electricidad. ¿Ok? Esa pérdida o esa ganancia de electrones, pues se pueden dar tanto por algunas interacciones entre los mismos electrones o los mismos átomos. Ustedes saben que los átomos tienden a mantener una cantidad de electrones, ¿cierto? Eh, y gracias a esa atracción que ellos van a tener para ganar o perder electrones, entonces es que se da una de estas, digamos que de estas descompensaciones. Pero Pero una también, pregunta, dime, ¿en qué momento un átomo se vuelve radiactivo? ¿Qué hace que un átomo sea radiactivo? bueno, el átomo es radioactivo es por el tipo de átomo. Ustedes saben que, pues, de acuerdo a la sustancia, existen sustancias que como tal son radioactivas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el uranio. El uranio es es una sustancia que como tal es radioactiva, no porque el átomo adquiera una característica, sino porque sus propios átomos lo son así. ¿Estamos? Bueno, Sí. ¿alguien iba a decir algo? Bueno, No. listo. Los átomos o las cargas eléctricas como tal, entonces presentan una serie de características, ¿sí? Que entre ellas mismas van a generar procesos o fuerzas entre ellas mismas, ¿ok? En forma semejante a lo que nosotros vemos como con los imanes, entonces las cargas eléctricas también presentan algunos tipos de fuerzas. Lógicamente, esas fuerzas entonces son las que llamamos fuerzas eléctricas, ¿ok? Inicialmente vamos a ver lo que es la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, es decir, entre dos cargas eléctricas. ¿Listo? Esas cargas eléctricas nosotros las vamos a simbolizar sencillamente con como una esfera, como una circunferencia, y en su interior vamos a registrar el tipo de carga
que ella tiene. Entonces, si lo tenemos así, estamos simbolizando que tenemos una carga positiva. Si lo tenemos de esta forma, estamos simbolizando una carga negativa. ¿Ok? Un momentico, por favor. Listo. La carga, las cargas eléctricas, entonces, por ser energía, pues cumplen las características de la energía, y ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿no? Entonces, eso significa que las cargas eléctricas tampoco se van a crear ni se van a destruir, sino se van a transformar. Nosotros vamos a poder tener cargas eléctricas que estén cambiando de ser positivas a ser negativas o de negativas a positivas, dependiendo de la interacción que va a haber entre sus electrones. ¿Ok? La fuerza eléctrica o las cargas eléctricas fueron estudiadas o han sido estudiadas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y a partir de ellas, entonces, se ha desarrollado todo, digamos que todo el concepto de la magnitud de la fuerza que se presenta entre dos cargas eléctricas. ¿Ok? Esos estudios inicialmente fueron realizados por un científico francés llamado Charles Coulomb, que... ¿Charles qué? ¿Me están escuchando bien? Es que estoy recibiendo mensaje aquí de que hay alguien que no me... Yo sí escucho bien. Yo escucho bien. Ah, ok. ¿Pero Charles qué? Creo que es un caso particular. ¿Listo? ¿Perdón? ¿Charles qué? Charles Coulomb. ¿Coulomb? Coulomb. Ah, Así. ¿Listo? Él, a partir de algunos experimentos, pues pudo demostrar que efectivamente la cantidad de carga que se mantiene en un sistema es constante. ¿Ok? Y de la misma forma se logró determinar que hay ciertos materiales que presentan determinadas características cuando a ese material se le inducen algunas cargas. ¿Ok? Y esos materiales entonces se separaron como materiales conductores y dentro de esos materiales conductores entonces están los metales y los materiales no conductores y dentro o dieléctricos también se le dice dieléctricos. ¿Ok? Esos materiales entonces cumplen unas características particulares cuando se les inducen cargas eléctricas. En un material conductor, cuando nosotros tenemos un material conductor, un metal, y a ese metal nosotros le inducimos cargas eléctricas, entonces las cargas tienden a repartirse por todo el cuerpo y en particular en la superficie vamos a tener una mayor aglomeración de cargas eléctricas. ¿Ok? En este caso estamos simbolizando que se indujeron cargas positivas, ¿no? Cuando tenemos un material dieléctrico, ojo, al material dieléctrico sí se le pueden inducir cargas. No es que no se le puedan colocar cargas. Lo que ocurre es que las cargas tienden a quedarse en el lugar donde se indujeron. Entonces, si nosotros estamos colocando cargas eléctricas acá,
Entonces esas cargas se van a quedar acumuladas en el lugar donde se indujeron. Es decir, ellas no tienden a moverse dentro del material, sino que se quedan acumuladas en un lugar determinado. ¿Ok? Esa es la característica que presentan esos materiales cuando se les inducen cargas eléctricas. Sabemos que algunos de los materiales que son, son no conductores, ¿sí? Son precisamente esos materiales que nosotros le llamamos aislantes. ¿Ok? Dentro de esos materiales aislantes, entonces tenemos, digamos que todos los tipos de plásticos, ¿sí? El PVC, ¿sí? El PVC, no sé si ustedes sepan, pero hay muchas variedades de ese tipo de material que resultan ser aislantes. Y valga la aclaración, el agua no es conductora, ¿ok? Esas imágenes que nos aparecen en las películas donde una persona es electrocutada porque está metida dentro del agua, eso no es correcto. Profe, eso debe ser porque es agua con sal. Ah, eso sí, la sal sí genera unos iones, porque es que la misma sal es la que genera los iones, ¿ok? Entonces, en ese caso, sí, cuando el agua está mezclada con algunos otros tipos de sustancias, por ejemplo, el vinagre o el limón, cuando el agua se mezcla con ese tipo de sustancias, entonces sí logran ser conductoras, pero de lo contrario no. Hay un experimento, desafortunadamente pues no lo podemos hacer, pero existe un experimento donde se coloca un vaso con agua, se coloca el vaso con agua, agua normal, ¿sí? Y aquí se colocan unos cables. Profe, ¿ese es el experimento de electrólisis? Sí, no, este no es de electrólisis, es solamente el de comprobar la transferencia de la energía, ¿sí? Entonces se coloca una pila y se coloca un bombillo, ¿sí? De esta forma. Aquí quedaría el bombillo. Y resulta que cuando el agua está sin ningún tipo de sustancia, entonces no hay flujo de la corriente, por lo tanto no se prende el bombillo. Una vez se le colocan algunos tipos de sustancias, que entre otras se hace precisamente para saber qué tipo de sustancias sí va a permitir la conducción, entonces empieza a prenderse el bombillo de acuerdo a la cantidad de sustancia que se aplique y de acuerdo al tipo de sustancia. Entonces se puede aplicar sal, se aplica azúcar, de diferentes tipos de sustancias para ver cuáles de ellas realmente van a generar una conducción de la corriente o de la carga eléctrica. ¿Ok? Todavía no hablemos de corriente, pero sí de las cargas eléctricas. Sabemos que lo que haría prender el bombillo sería el flujo de esas cargas eléctricas. El paso de esas cargas eléctricas es lo que haría prender el bombillo. ¿Ok? Bueno, decíamos entonces que las cargas eléctricas se generan fuerzas entre ellas mismas, ¿sí? Y ya desde el siglo XVIII se tenía conocimiento de este tipo de comportamiento, ¿sí? Y ya se veía que efectivamente esas cargas eléctricas presentaban algunas fuerzas, ¿ok? Esto pues se empezó a dar digamos que por las cargas eléctricas que se dan en el ambiente, cuando por ejemplo tenemos un rayo, cuando se presenta un rayo, pues lo que va a generarse es una serie de cargas eléctricas y estas cargas eléctricas entonces iban a generar fuerzas que pueden ser fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿Ok? Como les decía, Coulomb pues hizo
el estudio, en los primeros estudios de comportamiento de estas fuerzas, ¿sí? Y a su vez logró determinar que cuando se tienen dos cargas del mismo tipo, ¿sí? Dos cargas, pueden ser dos cargas positivas o dos cargas negativas, entonces se presenta una fuerza de repulsión, ¿ok? Esa fuerza de repulsión siempre se da en la misma línea que une las dos cargas, ¿ok? O sea que si yo tengo estas dos cargas en una línea, la fuerza que se presenta entre ellas está sobre esa misma línea. Y aquí vamos a tener, entonces, si tenemos fuerza de cargas del mismo tipo, vamos a tener fuerza de repulsión. Si a esto lo llamamos una carga 1, que por cierto las vamos a representar con la letra Q minúscula, y una carga Q2, entonces esto me está simbolizando la fuerza que la carga 1 realiza, perdón, que la carga 2 realiza sobre la carga 1, ¿ok? Esta carga está realizando esta fuerza. Y esta estaría representando la fuerza que la carga 1 realiza sobre la carga 2. ¿Ok? Recuerden que por la tercera ley de Newton, de acción y reacción, estas fuerzas son en pares. Y de acuerdo a esa tercera ley de Newton, las fuerzas digamos que las fuerzas se presentan siempre en la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Significa entonces que la fuerza 2:1 es del mismo tamaño que la fuerza de 1:2. ¿Ok? Pero son en sentido contrario. Cuando las fuerzas o cuando las cargas son de distinto signo, una es negativa y la otra es positiva sin importar dónde se encuentre cada una, entonces la fuerza es de atracción. Y si esta es la carga 1 y esta es la carga 2, esta es la representación de la fuerza que la carga 2 realiza sobre la 1 y esta es la representación de que la fuerza 1, perdón, que la carga 1 realiza sobre la carga 2. ¿Sí está claro? Al igual que en el caso de repulsión, estas fuerzas son del mismo tamaño. Como la que parezca más. Estas dos fuerzas son del mismo tamaño, pero en sentido contrario. ¿Sí estamos hasta ahí? En honor al científico francés Charles Coulomb, entonces se estableció que el valor de la carga, el valor que tiene una carga, se debe dar en coulombios. En el sistema internacional, nosotros representamos el valor de la carga eléctrica en coulombios. ¿Ok? Coulombios. ¿Hay alguna razón especial por la que sea la Q? La verdad, no sé exactamente por qué se determinó utilizar la letra Q como el símbolo de la carga eléctrica. No, Profe. la verdad no tengo conocimiento de por qué se hace. ¿Ok? Profe, esa segunda fuerza, ¿cómo se llamaba? La primera era repulsión y la segunda Atracción. La segunda es de atracción. atracción. Dale, gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar? Es que no sé cómo se explicar. O sea, la fuerza 2/1 se escribe así como si fuera un 21. Sí. Sí, aquí Si tenemos muchas fuerzas, ¿cómo no las confundimos? porque tenemos que ir identificando quién es el que genera la fuerza sobre quién la realiza. Efectivamente, yo puedo tener varias cargas puntuales, ¿sí? Pero a cada una de esas cargas yo la identifico con un número. Entonces, por ejemplo, mira, aquí estamos simbolizando esta como la carga 1 y esta como la carga 2. Si, por ejemplo, yo tuviese un sistema donde tendríamos tres cargas, como este, entonces yo diría, bueno, esta es la carga 1, esta es la carga 2 y esta es la carga 3, ¿cierto? Digamos que esta es positiva, positiva y negativa.
Entonces yo tengo que identificar entre ellas dos cómo están las fuerzas. Ah, son del mismo tipo, entonces tenemos fuerzas de repulsión. Esta sería la fuerza que la carga 2 realiza sobre la 1. 2 sobre 1. Estas dos son de distinto signo, por lo tanto es una fuerza de atracción. Entonces la fuerza iría en este sentido, y aquí estoy representando la fuerza que la carga 3 realiza sobre la 1, y de esa forma podemos ir haciéndolo sobre cada una de las cargas. Esta, por ejemplo, entre ellas dos tenemos fuerza de repulsión, entonces esta es la fuerza que la carga 1 realiza sobre la 2, esta es de atracción, por lo tanto esta es la fuerza que la carga 3 realiza sobre la carga 2, y en sentidos contrarios, bueno, para que no se me tropiecen las líneas, esta sería, y la pinté, entonces, vale, la fuerza que la carga 3 realiza sobre la 2, y esta es la fuerza que la 2 realiza sobre la 3, y lo mismo de aquí para allá, ¿no? Esta sería la fuerza que la carga 1 realiza sobre la carga 3. Y ya estamos identificando cada una de esas fuerzas. ¿Sí quedó claro? Lo importante es que notemos que el primer número es quien realiza la fuerza y el segundo número es sobre quién se realiza. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Listo. El valor de la carga de un electrón, el valor de la carga de un solo electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Ok? Un electrón el electrón, que entre otras se simboliza con la letra epsilon, tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, pues los valores de las cargas eléctricas pues van a ser muy pequeños. Imagínense, esta cantidad me está diciendo que tenemos 19 ceros antes del 1, ¿sí? Entonces, significa que el valor es muy, muy, muy pequeño. Necesitamos una gran cantidad de cargas eléctricas para poder generar una carga relativamente de un coulombio. Entonces, vamos a ver cuántas cargas se necesitan para tener un coulombio. ¿Ok? Entonces, o cuántos electrones se necesitan para obtener un coulombio. Entonces, lo que hacemos es una suma. Digamos que si un electrón, entonces tendríamos aquí columna de electrones, un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19, entonces, ¿cuántos electrones se necesitan para tener un coulombio? Entonces, multiplicamos 1 por 1 y lo dividimos entre esto de acuerdo a lo que vimos ayer de reglas de 3, ¿no? Entonces esto sería 1 multiplicado por 1 dividido entre 1.6 por 10 a la menos 19. A ver cuántos electrones necesitamos. 6.25 por 10 a la 18. Ok, 6.25. Sí. 6,25 por 10 a la 18 electrones. ¿Ok? Listo. Esa es entonces la cantidad de electrones que necesitaríamos para tener un solo coulombio. Como esos valores de las cargas eléctricas son tan pequeños, ¿sí? Entonces es normal utilizar submúltiplos del coulombio, es decir, los cargas mucho más pequeñas, ¿ok? Y cuando hablamos de mucho más pequeñas,
podemos hablar de millonésimas de Coulomb, ¿ok? A esas millonésimas es lo que se le llama una micra o un micro, ¿sí? En particular, el micro lo representamos con la letra mu, ¿ok? ¿Qué significa? 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Eso es lo que es un micro. O sea que un microculombio, que lo simbolizamos de esta forma, un microculombio equivale a 1 por 10 a la menos 6 culombios. ¿Listo? Es normal que encontremos ese tipo de, digamos que de expresiones o de cantidades en el caso de las cargas puntuales. ¿Ok? Y hablando de cargas puntuales, pues ya sabemos que para poder tener siquiera un microculombia, vamos a necesitar bastantes electrones para poder tener siquiera un microculombio. ¿Ok? Nosotros normalmente en los problemas que vamos a plantear, vamos a trabajar es con microculombios. ¿Listo? Ahora vamos a ver la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Coulomb. ¿Ok? La ley de Coulomb entonces nos expresa básicamente cuál es la magnitud de la fuerza que se presenta entre dos cargas eléctricas. ¿Ok? Y el señor Coulomb dijo que la magnitud de la fuerza que se presenta entre dos cargas puntuales, no sé si están tomando nota. Sí, Sería bueno que dictaras un poquito más lento. Voy entonces más despacio. Dice, la fuerza que se presenta entre dos cargas eléctricas y magnitud de la fuerza también sirve. ¿sí? La magnitud de la fuerza que se presenta entre dos cargas eléctricas puntuales Q1 y Q2, Puntuales, Q1 y Q2 es directamente proporcional al valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Sin importar si es de repulsión o atracción.